Hoy tenemos un capítulo súper especial y no te lo puedes perder. Vamos a hablar de ciencia, de conciencia y cómo se une la mente y el cuerpo. Y para eso traigo una invitada muy especial, Isabel Puerta. Es psicopedagoga, formadora, conferenciante, trabaja con niños, adolescentes y familias, pero vamos a adentrarnos mucho más en la profundidad y hoy quiero preguntarle quién es Isabel. Bueno, muy buenas, Toñi. Muchísimas gracias por haberme invitado, por este espacio para poder, como digo siempre, elevar la conciencia, los niveles de conciencia. Así que, ante todo, muchísimas gracias. Bueno, pues Isabel, más allá de la presentación que ha hecho, maravillosa, gracias, pues Isabel es una buscadora de respuestas que ama el conocimiento y que como misión y propósito de vida ama la infancia por encima de todo. Así que mi misión, más allá de los títulos, es acompañar a la infancia y acompañar a su familia y conectar el mundo de la infancia con la familia. ¿En qué momento cambió tu forma de trabajar, de mirar y de llegar por este concepto, esta forma de trabajar que tiene ahora mismo? ¿Cuál fue el punto de inflexión que hizo un clic dentro de Isabel? Bueno, llevo más de 25 años acompañando familia y infancia, pero lógicamente con mi maternidad. Cuando fui madre, todo cambió. La visión cambió, los niños no nacen con ese libro debajo del brazo, no sabemos qué hacer. Empiezan los desafíos, los retos, como familia nos perdemos, nos agobiamos. Y hubo un momento que yo pensé, yo no he tenido a mi hijo para estar sufriendo, yo quiero disfrutar de mi hijo. Entonces me formé en familia y de hecho me considero mentora de familias conscientes, porque ese ha sido como el salto, ¿no? De acompañar la infancia desde los niveles de conciencia, no solamente desde la teoría. Yo veo muchas cosas en las redes sobre que hay como tips mágicos y al final, bueno, pues quien los tenga, muy bien. Pero yo no considero que haya tips mágicos ni hay una regla, sigue esto que te va a ir muy bien. Al final, en infancia hay que acompañarlos desde la presencia y desde el amor, desde la conexión y no hay... Y tú que estás trabajando en Así esto no y hay. ves muchos niños y muchas familias, Hmm. ¿y cuántas personas están pasando por esos momentos y están sufriendo porque la maternidad no es tan fácil? Eh, ¿Qué es más fácil? ¿Poder trabajar con un niño o tener que reparar a un adulto roto? Mm. Como me conoces muy bien, ya sabes que siempre hablo de prevención antes que intervención. Y mi lema, como tú has dicho, del adulto roto, siempre en todas mis conferencias digo, cada vez que hago asesoría a familia, digo lo mismo. Y es, acompaña a un niño en la infancia, abriga a un niño en la infancia y no pasará frío el resto de su vida. Porque es más fácil acompañar a un niño sano que reparar a un adulto roto. Y si tuviera que terminar la entrevista, este sería mi mantra. Porque luego en consulta habitualmente veo adultos rotos. Y la intervención siempre es mucho más compleja que hacer prevención. Y tú como psicopedagoga, como acompañante de familias, de niños, has tenido que trabajar en ti, porque el que acompaña a otros también tiene que acompañarse y ser acompañado. ¿Cómo ha sido ese trabajo en ti para poder también desde tu propia historia, ¿no? Desde tus propias vivencias, poder acompañar a otros y ver y saber lo que sienten ellos, ¿no? Pues sí, más allá de los títulos, que bueno, está muy bien, el conocimiento está bien, la formación está muy bien, pero cuando acompañas procesos de vida no puede ser solamente desde ese título, sino que al final hay que hacer un proceso y empieza por uno mismo, efectivamente. Yo no me dedico a lo que me dedico si no me hubiese pasado que en mi adolescencia, pues yo creo que al final el destino es el que nos va diciendo hacia dónde tenemos que, por dónde tenemos que caminar. Y bueno, pues cuando yo era una adolescente, mi madre sufría episodios de depresión
Y ahí empecé como, eso me cambió totalmente, ahí fue un punto de inflexión en mi vida. El querer ayudar a mi madre, el querer acompañarla, por qué le pasaba lo que le pasaba, y entender que su depresión no era, porque aparentemente todo estaba bien, todo le iba bien. Entonces, en esa curiosidad y en esa búsqueda de respuesta, hablando con ella, veo que realmente su herida, su depresión, no era de ese momento puntual, era una herida, eran heridas de infancia, que luego, al no haber sido sanadas a lo largo de la vida, son disparadores que aparecen. Así que por eso mi especialidad son las heridas de infancia. Entonces, claro, ¿qué soy yo? Ni más ni menos que desde mi adolescencia yo ya quise empezar a saber por qué unas personas piensan de una manera, qué le lleva a cada uno a actuar de una forma diferente, cómo funcionan los procesos de aprendizaje, qué hay en el inconsciente que te lleva a esa mente a tomar decisiones a veces que no son tan correctas o, bueno, equivocadas. Así que, por supuesto, eso. Y claro, yo me he tenido que trabajar mis heridas, claro, porque en el acompañamiento, desde los niveles de conciencia, hubo también un momento en mi proceso de terapia, de acompañar a mi familia, que primero me tuve que acompañar a mí misma. Maravilloso. Al final hay algo muy importante que cada vez se está viendo más y es que no somos mirados. No hemos sido mirados. No es qué nos pasa en ese momento, qué ha pasado. Pero además, muchas veces, cuando la mamá trae un niño, parece que el niño tiene un problema o qué pasa. ¿Realmente el problema es el niño o qué hay detrás de eso y qué herramientas utilizas dentro de todas tus herramientas para poder potenciar y acompañar a ese niño, sobre todo a desplegar, ¿no? A desplegar sus dones, su ala y para lo que ha venido? Sí, es muy curioso, pero es así. En consulta eso es lo que suele pasar, ¿no? Que las familias me dicen, Isabel, te traigo al niño a consulta para ver si le puede ayudar. Y cuando empezamos a hacer ese proceso de intervención, vemos que nuestros niños lo que son los mensajeros de un síntoma que ya está en el sistema familiar. O sea que en realidad, yo siempre digo, los niños nunca son el problema. Los niños nunca son el problema, los niños son los mensajeros, son el espejo de lo que no está funcionando en el sistema familiar. Así que, claro, por eso es tan complejo, porque no hay recetas mágicas, porque cuando tú acompañas la infancia de tu hijo, primero has tenido que acompañar tu propia historia. Por eso es tan difícil, porque cuando ellos se enfadan o tienen ansiedad, al final es un espejo de realmente cómo está tu sistema familiar, qué te está pasando a ti. Entonces no puedes acompañar a tu hijo, no lo puedes regular. Para poder regular la infancia y el adolescente, primero nos tenemos que regular nosotros. Mediante la corregulación emocional es como tú lo puedes regular. Pero claro, las primeras que estamos fuera de esa gestión emocional somos las familias, entonces por eso es tan difícil. Y queda mucho trabajo por hacer, mucho trabajo de conciencia, ¿no? Como hemos dicho antes, de conciencia. Y es verdad que hay personas que no saben qué hacer porque no conocen tampoco qué cosas pueden hacer. Y hoy les vamos a dar una información para que ellos también sepan dónde pueden acudir o qué cosas pueden hacer. Y dentro de tu herramienta sé que utilizas la disciplina positiva, Sí. utilizas la numerología, utilizas diferentes cosas y cómo eso te ha hecho potenciar las consultas. Y yo siempre digo que sobre todo lo mejor es hacer sufrir menos a la persona. Yo siempre tengo que buscar herramientas para que los procesos puedan ser más amables, menos dañinos, ¿no? Sí, invasivo. Invasivos y sobre todo pues que también empiecen a encontrar resultados, a reconocerse, a verse, a entenderse. Pienso que una de las claves es saber quién somos, porque pasa la vida y no sabemos quién somos. ¿Qué herramientas utilizas para que esas personas puedan saber quién son? Y yo ahora voy a dar mi experiencia de mi trabajo también contigo, para que lo puedan conocer. Sí, como tú dices, a lo largo de los años, en esa búsqueda del conocimiento y de respuesta y de acompañar al ser humano con cada vez más, más herramientas, más disciplina,
aparece la disciplina positiva, que al final es una manera de acompañar, como tú dices, desde la conciencia y desde el respeto y la conexión. Y a mí me parece, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en que las terapias invasivas no me gustan. Entonces, es acompañar el alma desde el máximo respeto sin invadir. Y claro, con los adolescentes pasa que ellos llegan y nunca les pasa nada. Yo he venido aquí pero yo no necesito venir Me ha aquí. traído mi madre, me ha traído mi madre. Y entonces, claro, en esa búsqueda de, bueno, ¿cómo puedo acompañarlos mejor? Pues aparece la numerología, como yo la llamo siempre la ciencia de los números. Entonces, me enamora esa herramienta porque me permite hacer intervenciones a medida. Es decir, es maravilloso y es otro de mis propósitos. Hoy vengo con 2 mensajes, ¿vale? Luego contaré el otro, pero uno ahora, o sea, a colación de tu pregunta, el acompañar desde la numerología el alma de los niños es hacer eso, intervenciones a medida, saber qué tipo de temperamento tiene mi hijo. A mí me obsesionaba no acompañar en la infancia desde los diagnósticos y la etiqueta. Es decir, necesitamos un diagnóstico previo, como para casi todos, sí. Pero no nos podemos quedar en el diagnóstico, hay que trascender el diagnóstico, o por lo menos esa es mi forma de trabajar. Entonces, de la mano de un diagnóstico, como esa primera intervención, bien. Pero luego, en el acompañamiento, mi forma de acompañar es averiguando el temperamento del niño, el temperamento de la madre y esta disciplina me permite esta herramienta, que es como tú decías, el autoconocimiento, porque no sabemos ni quién somos. Esa es una de las mayores equivocaciones, no sabemos ni quién somos. Y vamos poniendo el poder fuera, en el médico, en el terapeuta, en el psicólogo, en cualquier herramienta, da igual. El poder siempre está dentro. Y uno se sana a sí mismo, sí. Con ayuda, sí. Con acompañamiento, sí. Pero no dejando el poder fuera. El poder siempre está dentro. Entonces, eso es lo que yo hago en mi asesoría. En realidad, yo siempre recuerdo a la persona que el poder ya estaba dentro. Entonces, a mí me encanta acompañar a los niños desde sus dones y talentos. Descubrir cuáles son los dones y talentos, sus debilidades, para convertirlos en fortaleza, cómo gestionan los niños. Entonces, claro, son realmente, a mí esta herramienta me ha dado un salto cuántico, porque no tienen ni que hablar. Yo voy a contar mi experiencia, aparte de la personal, con mi hijo, también en una etapa de esa preadolescencia que no sabe qué va a estudiar, qué va a hacer. Y hice una sesión con Isabel y él, bueno, pues todo el tema espiritual y estas cosas todavía le cuestan mucho, hay niños que les cuesta más. Y me decía, mamá, a mí todas estas cosas espirituales y eso me cuestan mucho, pero tu amiga, el 90% de las cosas que me ha dicho las ha acertado. O sea, cómo nos sirve para conocernos en lo que tú has dicho, nuestras debilidades, poder fortalecerlas y nuestros dones potenciarlos, porque cuando unimos, como tú bien dices, ¿qué unimos, Isabel? Ciencia y conciencia. Es decir, cuando nuestros dones los acompañamos también de formación y de conocimiento, podemos potenciar todo lo que tenemos, que no solamente es para nosotros, sino que venimos aquí a brindarnos y a darlo a los demás, cambia mucho. A mí personalmente, ya lo descubrí mucho más tarde, también pues dones, muchas cosas mías, y después entiendes por qué te pasa, por qué funcionas de esa manera, y hay momentos de dolor, pero con mucha paz, pero ya no existe ese sufrimiento, y cambia mucho la perspectiva cuando nosotros nos conocemos. Yo siempre digo, busca las herramientas, busca la persona con la que tú conectas, porque somos personas y somos energía y estamos emitiendo ahora mismo una frecuencia, y las personas que nos están viendo al otro lado de la pantalla estarán conectando más o conectando menos, pero emitimos una frecuencia y cada uno tiene sus personas. O sea, os invito a descubriros, a buscar herramientas para el autoconocimiento. Hoy os vamos a hablar desde la parte de la numerología y cómo un día Isabel me dice mucho tiempo, me va diciendo, Toñi, ¿qué me dijiste? Toñi, ¿por qué no fusionamos ambas disciplinas y sacamos lo mejor de cada uno? Y para mí también, como siempre me encanta,
elevar, elevar eso, los niveles de conciencia. Y entonces, pues pensé en fusionar reflexología y numerología, mente y cuerpo, cómo a través del cuerpo podemos trabajarlo y la mente ayudándonos. Entonces, claro, saber el temperamento de cada uno de vuestros pacientes, de los pacientes, de los clientes, junto con la reflexología, pues eleva. Sí, porque muchas veces, aunque nos digan las cosas, aunque sepamos, nos cuesta comprender, interiorizar eso que nos pasa, pero a través del cuerpo sí que podemos trabajar para que todo eso pase, aunque no necesitemos en ese momento comprender tanto. Claro, porque desde la mente es solamente ponemos ideas, ponemos pensamientos, bueno, fantástico, el conocimiento, fantástico. Pero se queda en la parte mental y en el mundo de la idea. ¿Qué pasa cuando lo pasamos al cuerpo, a la somática? ¿Cómo podemos regular un sistema nervioso? No podemos entrar en el ser humano si antes no regulamos el sistema nervioso y el estado de supervivencia. Y como vivimos en estados muy elevados de cortisol, da igual el mensaje, la información que tú estás diciendo, ese sistema nervioso no está preparado para recibir la información. Entonces, claro, me parecía fantástica la fusión porque se regula desde la mente y una vez, o sea, desde el cuerpo, el sistema nervioso, desde la reflexología, y luego ya la persona está preparada para recibir la información. Bueno, pues Isabel me lanza esa idea y la llevamos a cabo. Y este año la hicimos en versión beta para las alumnas del primer experto y el segundo experto, que hoy tenemos la suerte de que hay personitas que nos están viendo aquí en directo y otras nos van a ver a través de la pantalla. Y fue un éxito total. O sea, encantó, incluso personas que ya tenían numerología, cómo pudimos unir las dos cosas y era algo que salió pues porque ya se estaba canalizando y solo faltaba materializarlo, ¿no? Entonces ha sido una experiencia muy chula. Yo lo estoy aplicando también mucho en consulta y al final tenemos que unir las dos cosas, ¿no? Nuestra mente, nuestras emociones, pero sobre todo que a través del cuerpo pues se puedan expresar. Por eso siempre decimos que para mí es muy importante que todo se complementa. Y yo hay muchas veces que estoy trabajando con personas y le he dicho, mira, pues te vendría muy bien hacerte una sesión de autoconocimiento a través de la ciencia de los números, como tú bien hablas, para que la persona también pueda entender lo que yo ya estoy trabajando con ella a un nivel muy profundo, como es nuestro inconsciente, y que la persona pueda seguir avanzando y potenciando todo eso que tiene. Sí, porque claro, cuando le ponemos conciencia, todo cambia, la mirada cambia. Es decir, desde fuera el terapeuta te acompaña, pero te tiene que hacer partícipe porque al final el protagonista del proceso de sanación o el proceso de evolución es totalmente individual. Entonces nosotros podemos acompañar, pero si realmente el paciente no sabe qué ha hecho, lo estamos desempoderando totalmente de su proceso. Y los procesos son personales y hay que respetarlos. Entonces, ¿qué aprendizaje ha hecho ese paciente si ya lo hemos solucionado nosotros por ello? No tiene sentido. Va a volver a repetir de nuevo la historia, de nuevo volver a repetir el patrón, el disparador, a no ser que en el acompañamiento lo hagamos desde esos niveles de conciencia de toma el conocimiento y adáptalo. Cuando tú tomas conciencia, todo cambia. Todo cambia. Y es que esto no nos ha servido solamente para acompañar a nuestros clientes, ¿no? En la numerología, en la reflexología en este caso, sino cómo acompañarnos nosotros también como profesionales, conocernos, saber que al final, primero, tenemos que trabajar sobre nosotros. Yo siempre lo digo, muy importante. O sea, trabájate tú, porque no creo en que nadie pueda acompañar a nadie si no es capaz de acompañarse a sí mismo, de hacer un trabajo, de profundizar. Y una vez que tú pones conciencia, pasarán veces, pueden pegar pequeñas veces después, pero enseguida vas a decir, vas a hacer ese clic. Exacto, el ser humano estamos continuamente pendulando hacia el equilibrio, el desequilibrio. ¿Cuál es lo ideal? Que conforme vamos evolucionando y vamos adquiriendo herramientas de autoconocimiento y todo tipo de herramientas, cada vez podamos volver más de nuevo
al centro gracias a esas herramientas. Pero el ser humano va a estar pendulando siempre hasta hacia el desequilibrio, el equilibrio. Pero lo ideal es no estar tanto tiempo en ese desequilibrio. Entonces, que dispongas de herramientas para que cuando tú veas que te estás perdiendo, te agarres a la herramienta y vuelvas más rápido, cada vez más rápido al equilibrio. Y luego, pues, para nosotras es muy importante, que por eso nos conocimos y desde entonces no nos hemos vuelto a separar, es la diferenciación, diferenciarnos. No hacer tampoco lo mismo que hace todo el mundo, porque si no te diferencia al final eres más de lo mismo. Y luego, sobre todo, en esa diferenciación es poder ir más rápido a la causa, a la raíz, para que desde ahí, con esa conciencia, la persona tenga herramientas para siempre, para ella, que la persona sea libre. A mí me gusta crear seres libres, almas libres y responsables, que ellas sean responsables de ella y que sean libres. Y nosotros le vamos a acompañar, le vamos a proporcionar herramientas, y a mí hay una frase que me gusta mucho y es acompañar a ser quien hemos venido a ser. Y dentro de los números, a mí me encantó mucho cuando descubrí que yo soy un 40, un 4 Base elevado, 4, sí. sí, y claro, me ha servido mucho para potenciar muchas cosas, para entender por qué me pasan muchas cosas, porque hay cosas que a pesar de muchas veces pasarlo mal, vuelvo a hacerlas, cómo me relaciono con las personas, cómo me relaciono en mi familia, cómo me ven desde fuera, qué potenciales tengo y qué deficiencias también, ¿no? Para poder potenciarla. No sé si te gustaría decir alguna pequeña cosa. Os animo a que en comentarios podéis preguntarnos sobre los números, sobre vuestras fechas, sobre lo que queráis, para que luego Isabel os pueda compartir algunas cosas breves en comentarios y que tengáis un poco más de idea. Pero, ¿qué es, por ejemplo, el 40? ¿Qué puedes decir sobre mí? Que mucha gente que me ve ya me conoce, pero ¿qué es el 40? Bueno, el 40 viene con un don. Bueno, todos tenemos dones y talentos, todos. Todos tenemos dones y talentos. Y como tú dices, qué interesante es saber cuál es mi don para aportar al mundo. Y sobre todo, bueno, en general, nosotros estamos hablando de los pacientes, los clientes, pero nosotros como terapeutas todavía me parece más importante, porque desde dónde como terapeuta yo acompaño al cliente o al paciente, desde qué lugar. Debo de saber desde qué es lo que le aporto, ¿no? Y en tu caso, aporta un proceso de sanación, tu número es un número con un don importante para acompañar procesos de vida fuertes. Bastante fuerte. Bastante fuertes, porque es un perfil, es un arquetipo que ya ha pasado primeramente ese proceso él. Entonces, como conoce a alguien que te puede acompañar si ha pasado el desierto antes. Entonces, un 40 es un guía. Un 40 es un guía, es un Sherpa que te puede acompañar porque antes ha vivido el proceso. Entonces, como terapeuta es un número muy potente porque puede acompañar procesos de transformación fuertes que no todo el mundo está preparado para acompañarlo, pero en tu caso sí, porque antes lo has pasado tú. Yo jamás pensaba que cuando pasé todos esos años de depresión y ansiedad y todo lo que pasa a nivel digestivo, y tú sabes que has estado en muchos de esos momentos, nunca pensaba que lo podía agradecer y que podía hablar con tanta gratitud, y de verdad súper contenta porque al final era mi camino. Y ahora cuando vienen las personas y me dicen, Toñi, me siento comprendida, me siento entendida, o sea, he avanzado mucho porque siento, sé cómo lo viven, sé lo que pasa, sé cómo les puedo acompañar o a dónde les tengo que llegar. Por eso es súper importante, si eres terapeuta, si eres profesional del bienestar, estás acompañando a otras personas, tienes que autoconocerte. O sea, no hay otra forma que sea autoconocerte, porque si tú no te conoces, si tú no te trabajas, mucho más difícil, porque muchas veces ponemos nuestros miedos o nuestras cosas, los proyectamos en las otras personas. Es muy importante trabajarse, saber lo que es mío, lo que es del otro y lo que el otro me está reflejando, porque al final siempre que viene alguien también nos refleja sobre nuestra propia historia, ¿no? Nadie viene por casualidad a tu vida, todo pasa por algo, y las personas que vienen. Entonces es súper importante
conocer. Entonces, yo soy una persona que me gusta vivir en mí lo que yo voy a recomendar a otros. Y bueno, pues me encanta, me hice contigo lo de la numerología, me he hecho astrología, he hecho constelaciones, he hecho muchas cosas porque para poder yo decirle a otra persona si en ese momento necesita hacer otra cosa que le ayude a dar otro salto, tengo que haberla vivido yo también, porque no puedo hablar de algo que no he vivido o no Total. sé. Mm, Que tú en un momento me recomendaste a mí las sí, sí. constelaciones, me vinieron súper bien. Mm. Sí, claro, hay que acompañar desde la neutralidad. El terapeuta tiene muchísima responsabilidad porque si nosotros no nos mantenemos neutrales, cuando nos vinculamos con el paciente o con el cliente, estamos acompañándonos desde nuestra mochila de heridas, que todos tenemos heridas. Entonces hay que ser muy neutral para no invadir el proceso de ese cliente o ese paciente que no esté eh, intoxicado con nuestro proceso. Así que hay que acompañar desde la neutralidad y desde el conocimiento, desde los niveles de conciencia y respetando los procesos de cada uno. Pues aparte de que tenemos esta formación dentro del experto, que quien entra el experto lo va a tener, vamos a hacer una formación más amplia donde podamos desarrollar mucho más pues todos los números, el trabajo que se hace también con el terapeuta, ver cómo llevamos todo eso a tierra a través de los pies, que son las raíces, los que nos conectan con la tierra, con la madre, y haremos una formación más grande. Desde aquí invitamos a quien quiera, pues si tenga esa curiosidad, próximamente tendrán noticias nuestras cuando llegue el momento de que esté todo esto preparado. Y luego, Isabel, personas que te vean y digan cómo me puedo trabajar, pues dónde la puedo encontrar, para conferencias y luego también formaciones que haces también dentro de... Porque al final, aunque una de tus herramientas sea la numerología, igual que utilizas la disciplina positiva, todo eso, Isabel es muchas cosas y en cada persona, pues Sí, yo habitualmente me dedico en consulta, en presencial y online, a acompañar a familia y en general al ser humano. Yo siempre cuando me dicen, Isabel, ¿tú qué eres? ¿Tú cómo te defines? Y yo siempre digo, yo me defino como una buscadora de respuestas y amante del conocimiento. En todo eso, todo lo que me aporte como terapeuta, primero como persona y luego como terapeuta para acompañar los procesos de vida de los demás, todo me vale. Es decir, absolutamente todo tiene valía. Pero es verdad que además soy conferenciante y me dedico a dar conferencias a familias y adolescentes. Por ejemplo, la semana que viene tengo con la Universidad de Granada de un tema que es muy potente, que es violencia de género en adolescentes. ¿Vale? Pues porque hay mucha violencia de género en adolescentes también. Entonces, realmente también esa es una de mis misiones, ¿no? No solamente son la asesoría y acompañar el proceso, sino divulgar. y mira, voy a sacar un tema que es duro, pero... Y suicidio. Muchos casos de suicidio, muchos problemas en la adolescencia y qué importante es la prevención. Hay cosas que se empiezan a notar, la prevención, el autoconocimiento, el saber. Yo sé que hay padres que no hacen otras cosas porque no tienen herramientas, porque no conocen, porque no saben dónde tienen que ir. Y si alguien nos está viendo y tiene personas que estén pasando un momento difícil, bueno, que sepan que te pueden contactar, que pueden hacer una consulta presencial, pero que esto se puede hacer perfectamente online sin ningún Sí. problema. Mm. Y yo he tenido casos también de autolesión en adolescencia, y es que cuando el dolor emocional, cuando el dolor interno es tan grande, tenemos que sentir dolor fuera. O bien nos lo proporcionamos, o bien nuestro cuerpo va a reaccionar con mucho dolor para que el dolor de dentro se baje. Sí. Te he dicho que quería compartir dos mensajes y ese era uno de ellos. Eh, el estar continuamente en consulta con adolescentes y trabajar, bueno, hago asesoría a centros educativos. em, Vengo como un poco, siempre que comparto en mis redes sociales datos estadísticos sobre la salud mental en adolescencia, cómo han aumentado los casos de suicidio. Y bueno, así cuando lo vemos de manera, bueno, datos, pues piensas que, bueno, sí, pero no te impacta tanto. Pero resulta que
yo habitualmente en consulta y en los centros educativos donde voy, cuando trabajo con adolescentes, se sorprenderían los padres de lo que escucho. Y vengo como, era uno de los mensajes que, fíjate que la entrevista tiene, pero yo sé que este mensaje lo tengo que dar porque impresiona. Hice una dinámica en un centro hablando sobre qué cosas no cuentan como adolescentes, entre, no sé, pues entre tercero o cuarto de la ESO, que tienen 15, 14 años, qué cosas no han contado que son muy importantes para ellos y no le han contado a nadie. Lo hicimos de manera anónima y me quedé sorprendida porque bueno, pues de la mitad o más de la mitad de los niños habían tenido conductas de autolesiones, conductas autolíticas, incluso querían suicidarse. Y digo, no puede ser que la salud mental de los adolescentes, y verdaderamente está muy mal. Eso es una cosa que, por favor, los niños me decían, y por eso digo que vengo a conectar los dos mundos. Vengo a conectar los dos mundos porque, y de hecho que no puedo no me emociono, me cuesta hablar de esto, porque los niños me dicen, Isabel, es que mis padres dicen que me escuchan, pero no me escuchan. Entonces, nosotros no somos perfectos. Yo les digo, a ver, los adultos no somos perfectos, tenemos muchísimos... no hay un libro que nos diga cómo ser padre, pero es verdad que ellos dicen, pero es que ellos dicen que me escuchan, pero no me están escuchando. Entonces, los niños necesitan escucha y presencia. Y aunque sean adolescentes, pensamos que son mayores y que lo que más no necesitan son los pequeños, porque es la infancia, porque se caen, porque... No, adolescencia, al día de hoy, necesita muchísimo acompañamiento, porque hay mucho dolor no expresado de los niños, porque hay mucha violencia en las redes sociales, y ellos están viviendo estos momentos. Así que me sorprendió porque la mitad de los niños han intentado suicidarse. Es muy fuerte. No recuerdo mi adolescencia yo así, antes no éramos así. Muy fuerte, un 50%, y aquí hago yo un llamamiento al contacto, al trabajo del contacto de los padres o de llevarlo a personas que nos dedicamos a esto, porque al final lo que está dentro se tiene que sacar, esa rabia, esa incomprensión, el no ser mirado. Son vistos, pero no mirados. No mirados por el ritmo de vida, por el estrés, por cómo vamos. Entonces ellos tienen que, no podemos ser sus amigos, pero tienen que tener un espacio seguro, de poder compartir sin miedo, cosas que le pasen, cosas que hayan hecho. Y eso es súper importante para que cuando haya algo te lo puedan compartir, para saber dónde poder llevarlo o qué poder hacer. Y poder hacerlo con una mirada más global, no con estoy mal, una pastilla o voy a poner un parche o voy a tapar, no. Sí, entonces se trata de no qué pasa, sino qué ha pasado de aquí atrás. Y ser visto, sí. Si me dice Isabel, ¿qué necesita la infancia y adolescencia? Ser visto. La infancia necesita ser vista. Y ahora mismo el ritmo de vida que llevamos los adultos, de trabajar, de tal, las redes sociales también somos los primeros que estamos conectados. Los niños no están siendo vistos y están siendo, bueno, sienten mucha soledad. Hay una problemática en la adolescencia brutal que no se dice porque no interesa. Pero si tú eres madre, padre o conoces a alguna persona que tenga un adolescente o esté viviendo esto, no te puedes quedar callado, no te puedes quedar indiferente. Y esto está preparado para que lo puedas compartir y le puedas hacer llegar esto a otras personas. Os invito a seguir el canal de Navi Channel, a seguirme a mí, a que sigáis a Isabel también y a que podáis ver otras opciones que tenemos. Y es muy importante, son mensajes muy importantes. Yo digo, falta tanta divulgación y tanta conciencia porque estamos tan sumados en una sociedad de supervivencia, de rápido, de ya, de impronta, pero los seres estamos desconectados, los niños con esto y los padres exactamente igual. Los que nos dedicamos a trabajar esto, pues tenemos más momentos de poner conciencia, pero en el momento que se pasa nos metemos en esa misma rueda. Para mí es muy importante decir ¿qué mensaje darías a alguien que esté perdido? Imagínate que nos ve un adolescente o que nos ve una madre o un padre y está perdido. ¿Está perdido esa persona o tiene algún ser querido que está perdido? ¿Qué le dirías? ¿Sabes? Bueno, al final todos en algún momento de nuestra vida necesitamos ayuda, porque al final todos somos iguales. Todos somos iguales y en algún momento unos van a necesitar ayuda al principio, otros la vamos a necesitar después,
Pero al final sí, si necesitas buscar ayuda, pues hay que solicitarla. Hay que pedir ayuda, hay que pedir acompañamiento y sobre todo en el caso de la familia hay que poner mucha escucha, mucha presencia. Los niños necesitan presencia. Así que bueno, como primer paso, el paso de buscar ayuda y como segundo paso, pues acompañar desde la conciencia, desde la presencia y desde mucho amor. Claro, los niños necesitan mucho amor. El amor todo lo transforma. Es como muy así, pero es verdad. El amor es la fuerza más poderosa que todo lo transforma. Y el cómo se le habla, el cómo se les dice, poder entender cómo funciona tu hijo, cómo funcionas tú y desde dónde. Porque muchas veces no es que la otra persona vaya contra nosotros, sino estamos tocando sus heridas o nos están tocando nuestras heridas. Y desde nuestras heridas actuamos de una manera. Yo me sorprendo porque hace muy poco tiempo he sido consciente de algunas cosas y de algunos patrones que digo, pero Toño, ¿cómo no te podías dar cuenta? Y te fastidia porque dices, pero que soy terapeuta que me dedico a acompañar, pero somos personas. Claro. Y fallamos y nos equivocamos. Pero cuando puedes poner conciencia, salirte desde fuera y poder ver eso desde otro lugar, Todo cambia. todo cambia. Así que, querida Isabel, si quieres compartir alguna frase, algún mensaje, algo que te gustaría dar. Bueno, el mensaje de la adolescencia sí que quería hacer una llamada muy fuerte de socorro de los adolescentes. Los adolescentes no es que sea una etapa difícil, que bueno, tiene desafíos como cualquier otra, pero actualmente el estado de los adolescentes están siendo muy difíciles porque la sociedad está muy desconectada, como tú has dicho. El principal problema que tenemos es que el ser humano anda desconectado y si yo como madre estoy desconectada de mí, ¿cómo va a estar mi hijo? Entonces, en realidad, los adolescentes nos están mostrando cómo está esta sociedad. Así que necesitamos acompañarlos desde mucha presencia. Ellos necesitan mucha presencia y mucha escucha, sobre todo necesitan mucha escucha. Y yo diría, profesionales, psicólogos, terapeutas, coach, reflexólogos, personas que no estén viendo y se dediquen a esto de forma profesional, necesitáis herramientas distintas que os puedan ampliar la mirada y poder compartir desde otro lugar, poder ver cosas que muchas veces no se pueden ver solamente con lo que preguntas, ¿no? Entonces, bueno, que investiguéis, que miréis, que escuchéis y poder hacer, bueno, pues un mundo un poquito mejor. Así que muchas gracias por compartir este episodio conmigo. Os invitamos a que lo disfrutéis mucho y os ayude mucho.